Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico en un día marcado por el primer año de Trump en la Casa Blanca, primer año de su segundo mandato. Tenemos que contarles noticia importante de última hora: la Corte Suprema de Estados Unidos no se va a pronunciar finalmente sobre los aranceles de Donald Trump, un Trump que amenaza con aranceles del 10% también a sus aliados europeos, incluso del 200% a Francia. Enseguida les contamos la última humillación de Trump a Macron, el protagonista, por cierto, lo habrán visto en el foro de Davos con estas gafas de aviador, un Trump que, por cierto, también ha puesto contra las cuerdas a Mark Rutte en un día marcado por estas amenazas a Groenlandia y también pendientes de la reacción por parte de Rusia, que dice que no es un territorio danés. Enseguida vamos a contarles estas cuestiones, pero antes vamos a empezar con las últimas horas. Un día marcado por los mensajes de Donald Trump. Advierte que no hay vuelta atrás en lo que respecta a Groenlandia después de su conversación con Mark Rutte. Ha vuelto a publicar mensajes privados, lo están viendo ahora mismo, con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y también con el presidente francés, algo que ya hizo antes de la cumbre de La Haya el pasado verano, en un momento en el que Rutte se dirigía a Trump como daddy o como papi. En esta ocasión compartía su conversación privada con Rutte, citándose a una reunión en el foro de Davos. También decía el propio Rutte que iba a destacar su labor en estas intervenciones en Suiza. Por su parte, Macron decía: amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria, podemos hacer grandes cosas en Irán, no entiendo lo que están haciendo en Groenlandia. Un Trump que humilla a Rutte y a Macron en un día marcado por su primer año en la Casa Blanca. Hace un año pronunciaba varias palabras desde el Capitolio de Washington. Decía que Dios la había salvado para volver a hacer Estados Unidos grande. Era el segundo día de su investidura como presidente y el multimillonario se acordaba del intento de asesinato que había sufrido en verano en plena campaña, del que salió vivo de milagro. Era la primera señal de que Trump iba a comportarse como algo diferente a un presidente. Un año después tiene a la OTAN, bueno, prácticamente llegando a su final, las Naciones Unidas en jaque. Saben que además en este foro de Davos se va a hablar sobre la Junta de Paz que va a presidir el propio Trump y sobre todo con un nuevo orden mundial. Y a todo esto en Rusia, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que la OTAN y la Unión Europea viven una muy profunda crisis debido, entre otras cosas, el conflicto en torno a Groenlandia. Decía Lavrov, la OTAN vive una muy profunda crisis, la Unión Europea también, y la OSCE está en las últimas. Creo que todos estos esquemas están condenados al fracaso. Lavrov ha destacado que en Europa ya se habla incluso de disolver la OTAN, ya que hay un país que está dispuesto a atacar a otro miembro de la OTAN. Un día marcado por un Donald Trump que sigue con sus amenazas, que humilla a Macron y a Rutte, y sobre todo por este primer año en la Casa Blanca de su segundo mandato, que nosotros vamos a analizar un día más con los mejores expertos. Tenemos con nosotros a Covadonga Torres, profesora de Derecho y doctora en Inteligencia Artificial en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Covadonga? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Una semana, pues un lunes negro tuvimos, y una semana de locos que representa también todo este año, ¿no?, con Donald Trump. Estaba viendo también ahora mismo los mensajes. Bueno, decir aliados europeos es decir mucho. Yo creo que hay que reconocer una cosa: Donald Trump es que ha sido sincero. No se ha escondido. Yo creo que respecto a otros presidentes, él ha ido de cara, ha dicho: mira, no sois mis aliados, sois mis subordinados. Pero creo que estamos viendo, hay un despertar también en Europa. Esperemos que haya un despertar generalizado, pero los últimos mensajes con Macron no son muy esperanzadores. Estoy contemplando aquí que un poco más le invitan a cena romántica a Donald Trump para que un poco se piense la situación. Yo creo que estamos en una enfermedad mental colectiva que se llama decadencia de Occidente, porque no tiene otro nombre. Decadencia de Occidente respecto a Estados Unidos, bueno, y también el Reino Unido, porque yo creo que siempre el bloque anglosajón están siempre juntos. Bueno, pues un Macron que hoy hablaba incluso de abrirse a China o a Rusia, un mensaje, bueno, que es importante dentro de la Unión Europea, que vamos a analizar también con José Miguel Villarroya, historiador. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio, un placer. Tenemos también a Santiago Armesilla, director del Instituto Beatriz Galindo La Latina. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes. Hola, bien hallado, como siempre. Encantados de teneros a los tres por aquí. Muchas gracias además por estar en un día tan especial como este, haciendo balance del primer año de Trump, pero un día más nos arrasa la actualidad. Santiago, si te parece, empezamos analizando, bueno, pues estos mensajes, ¿no? Veíamos a Macron y a Rutte una vez más humillados. Decía Covadonga que solo le falta invitarle a una cena romántica. Macron ya lleva las gafas, así que ya, bueno, pues ya tiene parte hecha, ¿no? ¿Cómo ves, Santiago, esta nueva humillación? Bueno, Trump está subido
a nivel personal, la verdad que eso creo que hay que admitirlo, y está subido porque ha ganado el premio Nobel por entrega de su premio de María Corina Machado. Esto es como si de repente Marruecos ahora ganara la Copa de África simplemente porque la FIFA se la arrebata a Senegal y se la diera a Mohamed VI. Es decir, aquí tenemos gente que no gana sobre el terreno las cosas, sino que la gana pues a través de papeleo, diplomacia y trapicheos, ¿no? Yo creo que más allá de ese tipo de cotilleos, porque en el fondo este tipo de humillaciones no son más que eso, cotilleos, lo que importa es la realidad política efectiva. Y la realidad política efectiva que vivimos en este año 2026 ya no es una realidad política efectiva que diste mucho de la que ha ocurrido con otras administraciones gobernando Washington. Es decir, da exactamente igual si gobierna Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama, George Bush II, Bill Clinton, George Bush I, Ronald Reagan, Jimmy Carter, Gerald Ford, Richard Nixon, Lyndon Johnson, John Fitzgerald Kennedy, Harry S. Truman, Dwight Eisenhower, y no me voy más atrás porque no es el plan. Da igual quién gobierne porque al final siempre Europa, que es el patio trasero hasta ahora rico de Estados Unidos, va a estar siempre subordinada a los intereses de Estados Unidos, porque si la Unión Europea, antes Comunidad Económica Europea, existen, es decir, si existe en la Unión Europea una economía social de mercado con un tenue, cada vez menor, estado del bienestar y un desarrollo económico más o menos aceptable para la inmensa mayoría de la población, es porque Estados Unidos así lo dispuso. Y lo único que hace Trump es recordarle a los europeos, y en esto sí estoy con Covadonga, en esto Trump es honesto, brutalmente honesto, desagradablemente honesto. Les está diciendo, no olvidéis que si sois algo es gracias a nosotros, es decir, gracias a los Estados Unidos de Norteamérica. Y no entiendo tampoco por qué la gente se sorprende. Es decir, yo no veo aquí una decadencia de Occidente, como dice Covadonga, entre otras cosas porque yo siempre lo he dicho, Occidente, comunidad cultural civilizatoria, no existe. Eso es un invento del protestantismo que luego adoptaron los anglosajones para instaurar una suerte de esfera de influencia geopolítica donde ellos mandaban sobre lo que creían que era su patio trasero rico, the West, es decir, the Western Civilization, que no es más que una forma cutre salchichera de mezclar Grecia, Roma y cristianismo, pero siempre bajo la tutela del complejo militar industrial y de la clase dominante de Washington, de Estados Unidos. Pero Occidente como civilización no ha existido. De hecho, Huntington siempre quita a Iberoamérica de Occidente porque considera que es otra cosa. Debe ser porque son mestizos, y si a los españoles no nos quita es porque estamos dentro de la OTAN. Entonces, lo que vemos aquí más bien no es una decadencia, sino simplemente una forma, unas malas formas de demostrar lo que ha ocurrido siempre desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que ha ocurrido siempre desde el final de la Segunda Guerra Mundial es que si Europa continental y también las Islas Británicas han gozado de paz, de bienestar y al mismo tiempo de una cierta estabilidad económica y sociológica, es gracias a la instauración de un orden imperial que es el orden de los Estados Unidos de Norteamérica. Ese orden imperial, esa paz, es la paz del vencedor en la Segunda Guerra Mundial, que tenía otro vencedor en esa Segunda Guerra Mundial, que era la Unión Soviética, que se convirtió en un enemigo a batir en la Primera Guerra Fría. Cuando la Primera Guerra Fría acaba porque el bando ganador, que es el de Estados Unidos, gana, pues evidentemente la Unión Europea tiene que seguir en esa inercia, pero tienen un nuevo enemigo, Rusia, y otro incluso más importante, China. En esta Segunda Guerra Fría, la Unión Europea sigue disfrutando de los réditos y de los restos y también de las inercias propias, de las rentas, quería decir, de las rentas propias de la instauración de ese estado del bienestar y de esa democracia pacífica de la Primera Guerra Fría. ¿Y qué pasa? Pues que ahora Donald Trump ha llegado y les está exigiendo facturas a los europeos, y hace muy bien, creo que lo voy a decir así, hace muy bien en hacerlo, porque evidentemente los europeos de la Unión Europea han vivido de prestado durante casi 80 años por el orden impuesto imperialmente por Estados Unidos. Y como viven de prestado, pues ahora mismo se quejan porque hay un señor que les está pidiendo facturas, cosa que no han hecho los anteriores, porque lo daban por hecho y ya está. Y Donald Trump, como es un empresario que siempre exige facturas para dar justificación de todos sus movimientos empresariales, de todos sus negocios, pues evidentemente lo hace de malas maneras, pero las malas maneras aquí no quitan de que tenga razón, que tenga la verdad Donald Trump. Entonces, yo no veo decadencia en absoluto, yo veo simplemente un señor que de manera franca, honesta y desagradable les dice a los pijillos de la Unión Europea
a la gente que vive de las rentas en la Unión Europea: oye, señores, que vosotros, si estáis donde estáis, es gracias a esto. Y además me voy a quedar con Groenlandia, porque encima que vivís de la paz que hemos impuesto nosotros, no sois capaces de defender lo poco que tenéis. Y a nosotros nos interesa tener la garantía de controlar la mitad del Ártico frente a Rusia, cosa que vosotros pues sois unos inútiles porque no tenéis ejército propio ni podéis hacer. Y al final pues eso es lo que va a pasar. Yo creo que simplemente la diferencia es de grado de honestidad y de grado de malas maneras, si se quiere. Pero muchas veces el desagradable te está diciendo a la cara lo que necesitas oír mucho más que aquel que es diplomático y te está dando la puñalada por la espalda. Trump no va a apuñalar a la Unión Europea ni a Dinamarca por la espalda, lo va a hacer de frente. Lo que pasa es que Dinamarca no se va a defender. Entonces yo no veo decadencia, yo lo que veo es simplemente un señor que dice lo que ha habido siempre, pero sin tapujos, sin velo. Trump, que por lo menos va de frente, que a veces hasta se agradece. Por cierto, veía en el chat que estaban preguntando por la decisión de la Corte Suprema. Hoy todo apuntaba que iba a tener lugar esta decisión, pero la Corte Suprema se ha negado este martes a pronunciarse sobre los aranceles. Imagínense el golpe. Precisamente en su primer año en el cargo podrían tumbar los aranceles de Trump, pero esto finalmente no va a ocurrir, al menos en el día de hoy. Esto implica que el desafío a su política va a tardar al menos otro mes en resolverse. El tribunal dice que está dispuesto a tomar un receso de 4 semanas, entonces la próxima fecha posible para el fallo arancelario sería el 20 de febrero. Tregua arancelaria para Donald Trump. Decíamos que estaba subido, que estaba envalentonado, pues más alicientes para el presidente de Estados Unidos. José Miguel, quiero saber tu opinión también sobre estos mensajes que se publicaban hoy de Macron, de Rutte y esto que nos estaban diciendo ahora tanto Covadonga como Santiago, ¿no? Que por lo menos Trump va de frente. Otra cosa es precisamente las formas que está gastando, ¿no? Sus formas son las de un empresario inmobiliario de Nueva York, ¿no? Por lo tanto, parece ser quien conoce la jerga de los movimientos y cómo tratan los negocios, el sector inmobiliario de la Gran Manzana, pues parece que funcionan así. Bueno, yo coincido con Santiago en que lo que está diciendo abiertamente es: ustedes son los súbditos del imperio norteamericano y por lo tanto tienen que cumplir aquí pues toda una serie de requisitos. Es decir, no les paso la factura, les ocupo Groenlandia porque me interesa, me conviene, porque yo soy capaz de defenderla y ustedes no, y poco más. Es decir, yo creo que lo que es europeo, lo que tenemos que ver en todo este movimiento de Trump es lo que somos, es decir, la nada. El problema no es que estés en decadencia en Occidente o dejes de estar, aquello ya lo decía Oswald Spengler en 1920. El tema es que Europa en estos momentos es la nada. La Unión Europea es la nada. Es decir, por si analizamos el papel de la Unión Europea en cualquier conflicto o en cualquier discusión diplomática de alto nivel, pues ni está ni se la espera. Es decir, llega porque o bien la invita a Estados Unidos o la invita a China. Ya con Rusia, como no hay relaciones, pues no te invita, sino también te invitaría. Pero vas invitado. No porque el peso que tú tengas sea importante ni sea fundamental. Cada vez económicamente pues va cayendo. Aquí sí que hay una decadencia económica clara y militarmente tiene un peso nulo. Por lo tanto, es evidente que dependes para la defensa fundamentalmente de Estados Unidos y Estados Unidos te cobra la factura. A mí me parece bien que Donald Trump diga las cosas a la cara. Yo prefiero a la gente que te dice las cosas a la cara que no aquel que va por detrás y luego finalmente hace lo mismo que haría Donald Trump. Porque si hubiera otro tipo de administración, pero consideraran que Groenlandia es básico para la defensa estadounidense, pues harían lo mismo, al final se la quedarían. Por lo tanto, al final lo que importa es el resultado, no la diplomacia que se haga o que se diga. Bueno, luego lo saca. Bueno, yo creo que es que Trump considera a muchos líderes europeos la nada, que en el fondo también es lo que son, ¿no? Teniendo en cuenta que además Macron le queda lo que le queda en el cargo y que no se puede volver a presentar, pues Donald Trump pues, la ha tratado así, decía, oye, si usted quiere, pues hacemos negocio,
Si no quiere, pues le pongo el 200% a los vinos y a los espumosos franceses, y entonces usted va y se apaña ahí en Francia a ver cómo le va el tema. Bueno, que luego Macron diga de abrirse a Rusia y a China, pues bueno, esto lo hemos escuchado 200 veces y al final estamos en las mismas. Porque si hubieran querido tener una política independiente, pues no hubieran roto con Rusia, se hubiera protestado cuando se voló el Nord Stream, cosa que no se ha hecho, y así seguimos, ¿no? Bueno, yo creo que en el fondo lo que hay, es decir, ya te dije aquí que no creo que Rusia se fuera a poner muy preocupar excesivamente porque Estados Unidos se quedara con Groenlandia, y hoy ya pues han dicho que Groenlandia no es danesa. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es, bueno, pues que hay unos acuerdos que yo ya dije aquí, que cuando había las reuniones entre Rusia y Estados Unidos por el tema de Ucrania, el tema de Ucrania era lo menos importante que se había discutido, y ahora estamos viendo los resultados. Es decir, hay acuerdos en el tema del Ártico, que es básico para los dos países. Evidentemente tiene más territorio Rusia en el Ártico que Estados Unidos, y ahí es donde viene el tema de Groenlandia, porque como mínimo tendrá una de las entradas de este pasillo comercial, de esta ruta comercial, y por lo tanto esto es lo que hay. Es decir, y Europa pues a tragar, porque no hay mucho más que hacer. Bueno, pues un buen resumen del primer año de Trump, ¿no? La OTAN prácticamente destrozada, que decide las Naciones Unidas, ¿no? Con esta Junta de la Paz, Europa se puede decir que puesta en su sitio, y sobre todo un Trump, bueno, pues que está repartiéndose el mundo con China y con Rusia, ¿no? Covadonga, es un poco el resumen de lo que es este año, que parecen varios, ¿no? Parecen por lo menos 3 o 4. Siempre comentábamos en este programa, y está de acuerdo, que esas negociaciones debajo de la mesa que desconocíamos, bueno, esa cumbre de Alaska, pues como acaba de comentar el compañero, hay una serie de negociaciones debajo de la mesa que desconocemos. Yo recuerdo cuando fue la cumbre de Alaska, llega una delegación americana a Ucrania para hacer como una auditoría, para ver dónde iba el dinero, y ahí ya uno pues empieza a atar cabos. Precisamente te reúnes con Rusia, bueno, también haciendo un poco este recopilatorio, el recibimiento de Trump con Putin. No se puede poner al mismo nivel como con Zelensky, como con el resto de, entre comillas, líderes europeos. Y ya aquí, en cuestión protocolaria, te das cuenta de cómo uno considera al otro un homólogo, porque realmente la relación ha sido totalmente, como acaba de comentar, asimétrica, y es que somos en la nada. De hecho, aquí quería leer un pequeño fragmento del mensaje de Macron, que dice: amigo mío, estamos totalmente de acuerdo con el tema de Siria, podemos hacer grandes cosas con respecto a Irán, no entiendo lo que estás haciendo con respecto a Groenlandia. Pues, es una humillación constante. Intentemos construir grandes cosas, puedo organizar una reunión en el G7 después de Davos en París, el jueves por la tarde, puedo invitar a los ucranianos, a los daneses, a los sirios y a los rusos en los márgenes. Lo que aquí está ocurriendo, efectivamente, la sinceridad de Donald Trump, al menos esto hay que reconocerlo, porque lo que acaba de comentar también Santiago, todo el resto de presidentes han hecho más de lo mismo. Y no solo ya la negociación respecto a Ucrania, que esto yo creo que será el punto final de una serie de ideas que se han orquestado antes incluso de esa cumbre de Alaska. La cuestión de Venezuela, la cuestión de Irán. Aquí me sorprendió, digamos que Rusia se pone un poco de perfil al respecto, porque sabían que esto iba a ocurrir. O sea, no es una respuesta genuina a una situación pues sobrevenida. Esto parece ser que se veía venir en una negociación que venía ya de un largo plazo. Claro, cuando hablamos de China, hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, ese mundo tripolar, ya no multipolar. Es que ha dejado de existir, mejor dicho, Europa, como también ha dicho Santiago, desde la Segunda Guerra Mundial siempre ha sido un súbdito, y que al final ha hecho los designios que ha querido Estados Unidos. Veamos los fondos de inversión que hay en Estados Unidos respecto a Europa y al contrario. ¿Dónde opera Blackstone? ¿Permitiría Estados Unidos un Blackstone europeo? ¿O un BlackRock europeo? Desde luego que no lo permitiría. Sabe perfectamente que perdería soberanía, que perdería también pues, ese estado de bienestar que en Europa poco a poco, y es mejor al que me refería con la cuestión de la decadencia occidental, que la juventud europea tampoco tiene un horizonte tan atractivo como puede ser en China, como puede ser en Asia, que vemos que surgen pues, estas grandes empresas en inteligencia artificial. El problema, efectivamente, el problema del ladrillo, de los alquileres, es generalizado, pero si vemos Europa respecto al resto de países es vergonzoso, bueno, es hasta estremecedor.
¿Permitiría Estados Unidos un BlackRock europeo? Jamás. Ni un Blackstone. Bueno, ¿quién va a reconstruir Ucrania posteriormente? Bueno, y Palestina. Ya se había escuchado que si fondos de inversión, que si BlackRock. O sea, esa idea de inversión de Estados Unidos que siempre gana, en donde pone esa no, y se dice no, solidaridad, no, nunca, nada es gratis. Y yo creo que al menos esto hay que agradecérselo a Donald Trump porque ha ido de cara precisamente diciendo no, que aquí nada es gratis, aquí yo vengo a recaudar porque ellos también tienen su propia crisis y es el momento de recaudatorio. Y Groenlandia, veremos si esto es pues, un movimiento geoestratégico que va a ganar bajo, pues sabemos, la máxima presión de Donald Trump, que siempre la ha caracterizado, también lo ha hecho con Irán, lo ha hecho con otros países. Claro que hay un conflicto físico. Bueno, si es que enviamos, creo, ¿verdad?, a 40 y tantos soldados de diferentes países que no duraron ni 48 horas y que luego volvieron. Eso fue más ridículo todavía. No, es que han hecho un acto de presencia. Bueno, para que ese acto de presencia ni siquiera vengas. O sea, es vergonzoso. Bueno, pues un momento desde luego crítico para Europa, un momento en el que estamos repasando este año de Donald Trump, hemos hablado ya de cómo está la OTAN, ¿no?, de las Naciones Unidas, hemos puesto encima de la mesa Irán, Venezuela, Groenlandia. Claro, Santiago, estamos haciendo este repaso de Trump, lleva un año en el cargo, pero parecen varios precisamente por todos los frentes que ha abierto, ¿no? Las conversaciones con Rusia, la reunión con Xi Jinping. ¿Qué te ha parecido a ti lo más destacado de este año y sobre todo qué podemos aprender de cara al próximo? Porque hay que recordar que en noviembre de este año son las elecciones de medio término, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no?, que es que Trump tiene mucha prisa, ¿no?, tiene que hacer muchas cosas antes de noviembre. Yo lo he dicho muchas veces en este espacio, y es que Trump tiene realmente poco tiempo para hacer todo lo que pretende hacer políticamente hablando, tanto a nivel de política interna como a nivel de política exterior. Trump no tiene 4 años, tiene 2, y llevamos un primer año. Yo creo que a nadie se le escapa la sensación de que Trump es un tío tremendamente intenso y que seguramente vivir con él una semana debe ser agotador. Pero más allá de esta cuestión, no es algo que defina a Trump como persona. Yo creo que es algo que define literalmente a Estados Unidos como país, como sistema político y como incluso diría como sistema imperial que necesita que el dólar como moneda se convierta en aquello que le garantiza su dominio militar, cultural, etcétera, en el resto del planeta. Si el dólar pierde fuerza en el resto del mundo, la economía de Estados Unidos se empezaría a disolver como un azucarillo en un café solo. ¿Por qué digo esto? Porque lo único que le queda a Estados Unidos, y esto Trump lo sabe, lo sabían sus antecesores y lo va a saber el sucesor que tenga, y yo ya advierto una cosa, el sucesor de Trump, si Trump no consigue todo lo que tiene que hacer, lo va a tener muchísimo más difícil porque el tiempo juega en contra de Estados Unidos. Lo que Trump sabe es que Estados Unidos todavía hoy, donde es fuerte, es en materia militar. El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, más las amenazas a Colombia, más las amenazas un poco más veladas a México, más las advertencias a Cuba, más las advertencias a Nicaragua, más otro tipo de cuestiones como la amenaza tanto diplomática como bélica a Groenlandia, no serán porque en materia de seguridad, por el informe último de seguridad que hizo Estados Unidos, que publicó Estados Unidos, entienda que lo único que le queda a Estados Unidos es su hemisferio, es decir, todo el continente americano, más Europa continental, más la Unión Europea, solo les quede eso para, digamos, administrar un dominio imperial frente al avance imparable de China. La cuestión es que Trump sabe, y la clase dominante estadounidense sabe, que a Estados Unidos solo le queda como gran hegemón pues la única fuerza en la que destacan todavía, que es en la fuerza imperial, y necesitan desde esa fuerza imperial reimpulsar su orden geopolítico, su orden imperial, para desde ahí ir poco a poco minando la influencia del crecimiento chino en el resto del planeta. Y por tanto no es una estrategia aislacionista la que está siguiendo Estados Unidos, sino que es una estrategia de tomar impulso para después ir a la ofensiva con China a través de su impulso militar, que es lo único que tienen fuerza. ¿Por qué digo que es lo único que tienen fuerza? Porque se está viendo cada vez más que las empresas estadounidenses no tienen capacidad de competir con las empresas chinas, sean estas públicas, mixtas o privadas. Es decir, como diría Bizner, pues el buen negocio lo está haciendo China y no lo está haciendo Estados Unidos. Con lo cual, ¿qué le queda al mal negociante? Como no puede competir libremente en una estructura de supuesto libre mercado, pues hace uso del Estado para amañar el ámbito de competencia, de competitividad. Esto desde reglas que te enseñan en economía liberal.
pero evidentemente como la geopolítica aquí es lo que manda, Estados Unidos sabe que solo desde un reimpulso militar puede plantar cara a un país de 1.400 millones de personas con una capacidad económica y de negocios y comercial, tanto pública como mixta como privada, que supera con creces a el país de 350 millones de habitantes más o menos que es Estados Unidos. Si a eso le sumamos el posible y potencial crecimiento económico de la India a partir de este segundo cuarto del siglo XXI, pues a Estados Unidos le va a ser muchísimo más difícil competir con dos gigantes en Asia que con solo uno, que ya es complicado. Y no digo nada lo que eso va a suponer en el momento en que los mercados indio y chino abran las posibilidades enormes que tiene todo el contubernio geoeconómico y geopolítico asiático para convertirlo en el centro económico mundial durante todo este siglo XXI, sin ninguna duda, porque aquí entrarían Indonesia, entraría Vietnam, entrarían las dos Coreas. Japón a lo mejor tendría, después de la descomposición total de la hegemonía estadounidense, tendría que entrar por la puerta de atrás también en ese contubernio asiático. También hay que contar con Myanmar, Tailandia, Bangladesh, etc. Por tanto, creo que es algo que cae por su propio peso y es algo tremendamente lógico. Trump no está haciendo lo que está haciendo por un interés suyo personal, que puede que también, sino que lo hace porque yo entiendo que Trump es una persona consciente completamente de lo único que le queda a Estados Unidos para poder asegurar o tratar de impedir durante algo más de tiempo la progresiva, lenta pero progresiva, descomposición del sistema imperial construido por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene al dólar como herramienta fundamental de ese dominio. Si el dólar pierde fuelle porque cada vez más países adoptan otras monedas para comerciar aquello en lo que son potentes, y el secuestro de Maduro tiene que ver, y ya termino, con la idea que tenía Venezuela de comerciar su petróleo, las mayores reservas de petróleo del mundo, en yuanes chinos, ahí evidentemente Estados Unidos interviene, como intervino en Libia, como intervino en Siria, como intervino en Irak y como podía intervenir en cualquier otro lugar donde su hegemonía monetaria esté en disputa. Así pues, lo que está haciendo Trump es una demostración de, a corto plazo, fuerza militar, pero a medio y largo plazo, de debilidad geopolítica, geoeconómica y también de debilidad económica, de debilidad en los negocios, de debilidad empresarial. Trump es consciente de que le queda poco tiempo, así que lo que yo estimo, y ya de verdad termino, es que este segundo año muy probablemente sea mucho más intenso que el primer año de mandato que hemos vivido. Bueno, pues un Donald Trump que sin duda es protagonista de la actualidad. El foco está puesto en Davos, pero también hoy se miraba sin duda al Parlamento Europeo. Vamos a rescatar este momento por parte del eurodiputado danés. Ojo a esto, Anders Vistisen, eurodiputado danés, como decimos, le dice literalmente a Trump: permítame decirlo con palabras que usted pueda entender. Señor presidente, váyase a la mierda. Escuchen, eurodiputado danés, hace apenas unos minutos. Let me put this in words you might understand. Mr. President, fuck off. Det var næsten sådan ordene lød, da jeg for et år siden stod på den selv samme talerstol og sagde meget klart, at hvis Trump... I'm sorry, colleague, this is against our rules. As much as you might feel, or the room might feel in this, we have clear rules about cuss words, language that is inappropriate in this room. I'm sorry to interrupt you, but it is unacceptable, even if you might have strong political feelings about this. Bueno, pues precisamente hablábamos de decadencia en Europa, pues aquí tenemos otra muestra más, ¿no? José Miguel, es un buen resumen también de lo que está siendo este año, ¿no? Un Trump que levanta pasiones, ¿no? Tanto para bien como para mal. Bueno, está muy bien que lo envíe a este sitio, pero luego la importancia es qué va a hacer, ¿no? Es decir, bueno, puedes enviar a alguien a un sitio, pero si luego tienes incapacidad de impedir que pueda conseguir lo que pretende, pues también esto se queda en nada. Yo tampoco le daría más importancia que sea a la anécdota del día, ¿no? Bueno, yo creo que, aparte de lo que ha dicho Santiago, creo que el problema que tiene Donald Trump y que tiene el propio Estados Unidos es un problema interno. Más allá de los problemas de la economía estadounidense, que no termina de despegar, de una industria que también es muy dependiente, le pasa como a la industria europea, muy dependiente de China
en las materias primas, en el tema de las tierras raras, en el tema de los componentes, etcétera, microchips, etcétera, etcétera. El problema lo tiene que en Estados Unidos hay una fractura social importantísima y eso amenaza con crear un problema, no sé si de guerra civil, pero sí de un problema interno importante que hace que sea muy difícil realizar determinadas cosas. No es la primera vez. Estados Unidos es una sociedad que ha estado dividida mucho tiempo. Esta no es la primera vez. Sé que ahora se pone muy en solfa de que hay una fractura social. Siempre ha habido una fractura social porque Estados Unidos es un país muy grande, pero al mismo tiempo no es lo mismo el modo de ver el mundo ni de pensar de lo que son las dos costas, es decir, de la costa este y la costa oeste, de lo que es el centro del país. Y por lo tanto son como dos mundos distintos. El problema de ya una fractura social, ideológica, ya existió en el tema al final de la Primera Guerra Mundial y que se agudizó con la crisis de Wall Street, de la crisis del 29. De esa crisis se salió con el Pearl Harbor y crear una guerra que eso unifica el país. Bueno, igual por ahí van los tiros. Es evidente que Estados Unidos se mantiene por el lío militar y por la fortaleza del dólar en las transacciones comerciales, fundamentalmente el petrodólar. El petrodólar es básico. Evidentemente se ha ido por Venezuela porque, como ha dicho Santiago, el petróleo China lo estaba pagando en yuanes. Y además esa práctica ya parece que se iba a extender a otros países, incluida Arabia Saudí. Bueno, pues esto es un aviso a navegantes. Es decir, si se desaparece el petrodólar, pues es evidente que el dólar va a tener menos valor de lo que tiene actualmente en el mercado y eso es un torpedo en la línea de flotación de la economía norteamericana. Y ahí sí que ni incluso su capacidad militar le salvaría de perder pues, su hegemonón geopolítico. Bueno, esto lo sabe Trump, como lo sabían los anteriores y como lo saben los que vengan después. Es decir, Trump no está haciendo nada de lo que no haría otra administración, porque Biden hacía lo mismo, sí, con otros modos. Es decir, pero los modos al final, lo importante no son las formas, sino el contenido, ¿no? Y el contenido es el mismo. Es decir, la disputa con China la inició ya Obama, es decir, no la ha iniciado Trump, la inició Obama. Es decir, hay muchos aranceles que tiene China que no se las ha puesto Trump. Se los puso la administración de Obama, continuaron con la de Trump y luego las mantuvo Biden, incluso Biden le puso más. Es decir, que por lo tanto no es nada nuevo de Trump. Que Trump los haya subido al paroxismo y les haya metido al 100% o al 200%, bueno, esto al final, que luego los ha quitado, ¿no? O los ha rebajado porque si no la economía americana desaparecía. Pero me refiero que al final Estados Unidos en sí tiene claro de que su principal rival para mantener la hegemonía mundial es China. Por lo tanto, cualquier cosa que haga, cualquier administración lo hará. Uno de una manera más beligerante, otros de una manera menos beligerante, otros con formas más amables y otros con formas menos amables. Todo lo que estamos viendo y viviendo va en función de esa política norteamericana, va en función de ese problema. Repito, el problema que tiene no solo Trump, sino cualquier administración norteamericana, es el problema que tiene Estados Unidos en el interior, que tiene muchísimos problemas sociales, problemas económicos, problemas de fracturas ideológicas y que cada vez están explotando más y que terminarán explotando. Sí, porque la economía norteamericana no termina de despegar, la inflación va subiendo y aquí pues al final también se erosiona a aquellos votantes que apoyaron a Donald Trump, con lo cual se puede encontrar también con gente que le votó, que no le vote,
con candidaturas alternativas. Es decir, repito, el problema principal para Donald Trump, ya que hablamos de Donald Trump específicamente, es en política interior. Política exterior no tiene ningún problema porque lo que va buscando lo va consiguiendo, a medida que sea con el uso de la fuerza o bien con el uso de esta diplomacia que alguien llama matonista, pero que logra lo que quiere. Es decir, en Venezuela ni Rusia ni China se movieron porque sabían lo que iba a pasar. Yo las dudas sí que las tengo en Irán. Yo ahí sí que creo que ni el uno ni el otro se quedarán parados. En otros sitios, pues yo repito, ya dije aquí que el tema del Ártico ya estaba pactado entre Estados Unidos y Rusia, o entre Putin y Trump. Es decir, por lo tanto, lo que veamos ahí, eso ya está pactado porque le conviene a los dos. Es decir, esta es la realidad de lo que estamos viendo. Precisamente hoy sobre el Ártico y sobre Groenlandia hablaba el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que hablaba prácticamente de una guerra abierta entre la Unión Europea y Estados Unidos, entre la OTAN y Estados Unidos. Claro, estamos hablando de este primer año de Trump, lo que se le ha resistido sin duda es la paz en Ucrania y bueno, sí que es cierto este acercamiento, ¿no?, que estáis comentando y este parece reparto del mundo, ¿no?, entre Trump y Putin. ¿Cómo ves los mensajes de hoy por parte de Lavrov, prácticamente riéndose, ¿no?, de lo que está pasando en Groenlandia? Yo creo que se están riendo en primer lugar porque esto ya lo sabían, lo que hemos comentado antes en esa cumbre de Alaska. Creo que quizá lo último que se habló fue la paz en Ucrania. Y hablando de la paz en Ucrania, es posible, como ha dicho Santiago, ¿no?, realmente quedan 2 años para que Donald Trump pueda hacer o deshacer a su gusto y quizá digamos que esa paz en Ucrania sería ese. También Trump tiene mucho egocentrismo. Lo del Nobel de la Paz, él les dice, ya no estoy persiguiendo la paz porque estaba un poco, vamos a decir, rabioso porque no se la habían concedido a él y ha sido a Corina Machado. Y claro, ha habido esa escena de que Corina le daba, o sea, ha sido un poco, bastante, pues, para mí un poco incluso vergonzosa, ¿no? Pero la cuestión de Ucrania sería la guinda del pastel para su administración. Hablábamos y estábamos comentando la guerra ahora mismo que es entre Europa y Estados Unidos y claro, esto para muchísimas personas, Rusia era el enemigo. Rusia era lo que a día de hoy estaba afectando a la economía europea. ¿Cuántas veces hemos escuchado a día de hoy que la culpa de la inflación, la culpa de los precios, la culpa de la energía, de toda esta inflación es por culpa de Rusia? Considerar ahora que el enemigo a abatir es Estados Unidos es el cambio de paradigma. La OTAN, bueno, es que ¿qué podemos decir de la OTAN? Incluso se está hablando de la cuestión de Canarias. Y que sabemos que Canarias no es jurisdicción OTAN. O sea, aquí lo que pueda ocurrir con Canarias a día de hoy, pues sabiendo que Marruecos también está armado pues, en esa posible amenaza tanto por Israel como por Estados Unidos, nos dejaría en una situación de vulnerabilidad. Siempre se decía, no, hombre, si tenemos la OTAN, nos va a proteger la OTAN. Aquí la OTAN entra en un punto de inflexión y también el derecho internacional. Tras lo que ha ocurrido en Venezuela, también se abre este cajón, que lo mismo pues, como ocurrió con Gaddafi. ¿Para qué sirve el derecho internacional? Porque este año para mí también esto ha sido la reflexión de qué sirve el derecho internacional. Tenemos un derecho soberano, que es la Unión Europea, que es una cosa totalmente distinta, que es el derecho comunitario, pero que luego vemos esa indefensión respecto al derecho internacional. Claro, el derecho internacional, aquí 2 preguntas. Primero, ¿consiente el abuso? ¿Puede consentir el abuso de terceros? Y segundo, es el abuso de un matón de patio principal, ¿no?, que podría ser Estados Unidos, puede ser otro tipo de potencia, otro tipo, ¿no? Y Rusia en este caso, la situación de Rusia con Ucrania, poco se ha investigado lo que ha ocurrido con Gazprom, como acaban de indicar. Ya se ha descubierto, por cierto, ADN, en este caso ucraniano, en las últimas pruebas que estaba investigando Alemania y poco ha salido esto en las noticias. Podría ser perfectamente un objeto de casus belli, si uno lo considera. Oye, un gasoducto, estamos hablando de un gasoducto, energía que la cual estás jugando con toda Europa. Ahora bien, un acercamiento a Rusia, había un rumor, y digo esto, rumor, que Francia temía por, no sé, todas estas islas que dispone en América, por ejemplo San Martín, y se hablaba de esa posible conversación con Rusia para nuclearizar
estas islas, ¿no? Pero no, en el caso de que pudiera haber una invasión de Estados Unidos. En el momento que tú puedes considerar esto, o esto pudiera ser medianamente real, o digamos, yo digo, esto es un hilo que hay que coger con pinzas y en cuarentena, este tipo de noticias en cuarentena, como ha indicado Santiago, que tú vas amenazando país a país en ese cordón sanitario que rodea a Estados Unidos. Señores, estamos en una situación de indefensión absoluta. Habría que mirar a Rusia, pero de verdad, o a China, pero con sentido. Siempre hablamos de ese acercamiento, pero es un acercamiento relativo. Sí, bueno, algún concurso público, con alguna empresa china, pero ahí y poco más. Lo que ha ocurrido también con Rusia, y esto es muy simbólico, ¿no? Que había en Eurovisión, se echaron los rusos, en los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, la gente se pregunta, ¿y por qué a Israel esto se le permite? Ahora mismo tendríamos que considerar a Rusia, cuando acabe la guerra principalmente, o incluso ahora, es el momento de negociar con Rusia. Tendríamos que ya sentarnos a negociar con Rusia. Quizá esto sea también la intención de Donald Trump con toda esa negociación. Puede ser que también sea uno de los efectos colaterales para conseguir y precipitar esa paz, porque también tenemos que considerar esto. Y si Donald Trump está haciendo también esto para una presión, pues esto habría que interpretarlo. Pero desde luego, en el mapa geopolítico no se puede considerar ahora mismo a Estados Unidos como una principal aliada de la Unión Europea, y esa frase de consternación de cómo Estados Unidos nos está haciendo esto, es que nos está machacando desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues muchas preguntas, ¿no?, que nos está suscitando Donald Trump. ¿Para qué sirve el derecho internacional? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Para qué sirve la OTAN, ¿no? ¿Qué va a pasar con Irán? ¿Qué va a pasar también con Venezuela? Santiago, te quiero preguntar por esto y sobre todo por lo que decía hoy Rusia en torno a Groenlandia, pero también en torno a la OTAN, ¿no? Hay muchos que se imaginan a Putin con unas palomitas y viendo este foro de Davos, ¿no? Vamos a ver, el derecho internacional público, lo he dicho muchas veces también en este espacio y en otros, es una contradicción en los términos, es un brindis al sol, que solo sirve para articular las relaciones internacionales que benefician sobre todo a aquellos que han implantado ese derecho internacional a escala universal. El derecho internacional no es más que una telaraña que permite el paso de las moscas más gordas, mientras que las moscas más pequeñas quedan atrapadas para que la araña que ha tejido el derecho internacional las cace y las coma. Quiero recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 5 Estados miembros, que son Estados Unidos, Rusia, en sustitución de la Unión Soviética, la República Popular China, Francia y lo que queda del Imperio Británico, que tienen derecho de veto sobre cualquier tipo de votación que se haya por mayoría aprobado en la Asamblea General de la ONU, que por cierto, quiero recordar también que la ONU tiene su sede en Nueva York, es decir, que tiene su sede en Estados Unidos. Por tanto, tienen derecho de veto 5 señores y uno de esos señores además es el que de momento tiene la capacidad de arbitraje internacional en muchas cuestiones. El derecho internacional puede servir a nivel microgeopolítico para conseguir algún tipo de cuestión, pero realmente es el orden de la paz impuesta por el vencedor el que determina todo esto. En las relaciones internacionales, o como se llame geopolítica, lo que importa es la fuerza. Y la fuerza es tanto poder duro como poder blando, que es lo mismo que decir poder, porque entre poder duro y poder blando no hay apenas diferencia. Por tanto, si Estados Unidos se hace con Groenlandia, eso acercaría a Canadá y en algún momento dado irían a por Canadá y tendrían la mitad del Ártico a su disposición frente a Rusia. Es lo único que le interesa a Estados Unidos para tratar de frenar el avance de los BRICS, porque el futuro, si Estados Unidos no lo impide, es de los BRICS. Dicho lo cual, pues bueno, yo entiendo la preocupación de Covadonga, pero yo esto lo he hablado con ella en privado en muchas ocasiones. Es decir, el derecho internacional no es más que el orden que impone el que tiene el poder de imponer. Es el orden de la fuerza y es el orden de aquel que logra instaurar su paz en el mundo. Y eso es el derecho internacional público. Tiene más sentido hablar. El verdadero derecho internacional, el único que funciona realmente sin este tipo de zarandajas, es el derecho internacional privado, pero el derecho internacional público, pues yo qué queréis que os diga. Yo di esa asignatura en segundo y en cuarto de carrera, en 2 módulos, cuando estudié políticas en la Complutense, en Somosaguas, y al final siempre me di cuenta de que cualquier profesor que daba derecho internacional público pues era un iluso y un ingenuo, porque trataba de ver en eso pues la solución a todos los problemas y a todos los conflictos del mundo, y en absoluto es así. Vamos a un cambio de orden internacional,
para mí inevitable, por lo menos en este siglo. Veremos si Estados Unidos no lo impide, yo creo que no lo va a lograr impedir, pero sí va a hacer todo lo posible para retrasarlo. Pero esto va a ser inevitable y veremos qué tipo de derecho internacional público se establece después. Quizás no veamos ninguno de nosotros que estamos hablando ahora, pero que vamos a eso no tengo ninguna duda. Pues José Miguel, quiero saber también qué piensas tú sobre el derecho internacional, sobre lo que decía Trump, ¿no? Que el límite es un poco su moral y también, bueno, pues lo que decía hoy Rusia, ¿no? Que, como decía yo antes, está prácticamente con unas palomitas, ¿no? Esperando cuál va a ser el próximo paso, el próximo culebrón. Bueno, yo coincido con Santiago, pues además lo he dicho muchas veces, que el derecho internacional es una pantomima. Es decir, si tú tienes la fuerza de imponer algo, pues lo impones y nadie te va a contestar. Yo no soy tan entusiasta de los BRICS como ha puesto mi amigo Santiago. Los BRICS dan muestras de que cada uno va por su lado y cada uno tiene su interés, ¿no? Es decir, si los BRICS quieren ser pues una fuerza alternativa, dejo la palabra alternativa, pues deberían actuar más en consonancia, más en consecuencia y más unificado, cosa que hasta ahora no hemos visto, ¿no? Pues cada uno ha hecho un poco la guerra por su cuenta, especialmente en la relación con Estados Unidos o lo que haga Estados Unidos. Hombre, lo que está claro es que si el tema de Groenlandia lo que lleva es a que se establezcan de nuevo relaciones con Rusia, pues esto es un win-win para Donald Trump y para Vladimir Putin. Porque es evidente que la apertura hacia Rusia de facilitar una paz en Ucrania llevaría a que los países europeos que hasta ahora han estado boicoteando cualquier acuerdo de paz al que habían llegado Estados Unidos y Rusia lo tuvieran que aceptar. Esta es la realidad. Cosa que no es descartable, porque yo ya dije aquí hace tiempo que finalmente se iban a tragar y se tenía que entrar por ahí, y que Estados Unidos, Donald Trump, tiene un problema, que lo tiene dentro de su país también, que es que hay una parte del establishment norteamericano que no está por la labor de llegar a un acuerdo de paz con Ucrania. Si por el tema Groenlandia, donde Rusia pues le parece bien que Estados Unidos ocupe Groenlandia, hay países de la Unión Europea como Francia o incluso la propia Alemania ya ha dicho que no está, que Rusia es un vecino, pues lo habrá descubierto ahora, llevan siglos siendo vecinos, ¿no? El amigo Merz. Bueno, pues si se empieza a abrir a negociaciones con Rusia que puedan desembocar finalmente a un acuerdo de paz en el tema ucraniano, pues pasará a la aceptación de todas aquellas puntos que aquí hemos discutido muchas veces que ha propuesto Rusia. Bueno, pues entonces, fíjate, ya hemos ganado todos. Bueno, ha ganado quien se esperaba que ganara, que era Rusia la guerra, pero también Donald Trump, que se apunta a la medalla de haber logrado la paz en Ucrania, y además dándole un golpe a ese establishment interno que está todavía por la labor de que se mantenga la guerra ucraniana. Hombre, difícilmente la contestación europea puede ser muy importante, ¿no? Porque fíjate que Alemania, otrora país militarista y que se decía que no era un país que tenía un ejército, sino un ejército que tenía un país, ha enviado 15 soldados y a la que Trump ha protestado por los 15 se han ido. Bueno, pues verdaderamente si levantaba la cabeza Federico el Grande, pues se volvía a morir otra vez ahí en el Palacio de Sanssouci, que está enterrado. Es decir, esta es la realidad europea. Entonces, pues es evidente que nos tratan como nos tratan porque somos lo que somos. Está. Es decir, es todo una pantomima. Es decir, ¿dónde está Europa? Es decir, más allá de que es un club para que algunos ganen y se forren, el resto pues es un desastre absoluto, ¿no? La población europea cada vez vivimos peor. El estado del bienestar que dice Santiago, pues yo no sé ya dónde está directamente.
la miseria es rampante en todos los países europeos, problemas de convivencia en la mayoría de los barrios obreros de las grandes ciudades europeas, crisis económica, crisis políticas, degradación moral por donde quieras. Bueno, esta es la realidad. Es decir, yo no voy a entrar en decadencia de Occidente, yo hago una radiografía de lo que hay. Esta es la realidad europea. Entonces, ¿qué va a imponer? Rusia va a ir a poner misiles a la Martinica. Pues el señor Macron, que soñaba hace 4 días con enviar a la Gran Armée contra Rusia, ahora va a pedir a Rusia que le apoye para poner misiles nucleares en la Martinica. Bueno, el señor Macron creo que está fuera de la realidad, como está fuera de la realidad todos los líderes europeos, que no saben por dónde les sopla el viento. Este es el problema, de una mediocridad pasmosa de todos los líderes de la Unión Europea, y ya está. Es decir, no hay más. Entonces Trump nos trata como lo que somos, unos pigmeos y con todos los respetos para los pigmeos, pues unos pigmeos en todas las palabras. Pues si somos incapaces de defender Groenlandia, porque hombre, si vas a enviar 15 soldados, Noruega 2, el otro envía 3, y el otro pues oiga, es que es un chiste malo, y los chistes de Gila sobre la guerra. Bueno, pues esta es la realidad. Pues entonces a partir de ahí, pues en este mundo que se está formando, donde yo no creo que los BRICS vayan a tener mucho peso, serán las 3 principales potencias las que van a cortar el bacalao, pues la Unión Europea está para la nada, para ser colonias de quien sea. Mejor unos te tratan mejor y otros te tratan peor. Pues pero piso navegantes, si uno espera también que China nos venga a salvar de una invasión norteamericana, pues presentado. China no va a ir a la guerra por Europa. China va a ir a la guerra por algo que le afecte a ella. Porque China, mientras pueda hacer negocio en Europa, lo que le pase a Europa o le deje de pasar a Europa, con todos mis respetos, se la bufa. Sí, de claro. Entonces, claro, si Europa quiere ser algo, pues tendrá que cambiar. Yo no creo en la Unión Europea, no he querido nunca, ni he querido en la OTAN. Si todo esto sirve para que esto desaparezca, pues mejor que mejor. Mejor que mejor. ¿Por qué? Lo que hemos visto, por ejemplo, este fin de semana en España, viene motivado por leyes europeas que nos obligan a liberalizar un servicio y a no invertir. No, pues esta es la realidad. Y a partir de ahí, pues expliquemos lo que queramos explicar. Esto es Europa. Esto es Europa. Y ya está. Es el patio trasero de Estados Unidos. Y a partir de ahí, porque cada uno pues apañe como pueda. Esta es la realidad europea. Que te va a quitar Groenlandia. Pues mañana te quitará Canarias si quiere. ¿Quién va a venir a defender? Pregunto. Claro. ¿Quién va a venir a defender? Porque lo único que se ha hecho es comprar armamento a Estados Unidos, además que te vende el armamento que ya ha utilizado y que ya no le sirve a él, y así vamos. A partir de ahí, decadencia no, eres lo que eres, no hay mucho más. Pues veremos qué pasa con Europa, si sigue en la mesa de los niños, si se sienta con los mayores, con el Daddy, ¿no? Como decía el propio Rutte de Donald Trump, que sin duda es protagonista en este primer año de mandato y que sin duda va a ser protagonista también en este 2026. Muchísimas gracias a los 3 por estar con nosotros, José Miguel, Santiago, Covadonga, muchas gracias por venir además in situ, un placer, muchísimas gracias a los 3. Un placer, como siempre. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos enseguida, pendientes de Davos, mirando al cierre de los mercados europeos. Una pequeña pausa, enseguida la información en Negocios Televisión.